Buenos días. En esta ocasión estaremos presentando un breve resumen sobre los capítulos 9 y 10 del libro El arte de lo funcional de Alberto Cairo, que abordan el tema de la percepción. Mi nombre es Paula Vargas Ranova y seré la que presente el tema por parte de la optativa de diseño de infografía de la Huancoajimalpa. Comencemos estableciendo que, para el reconocimiento de objetos, así como su posición en el entorno, el cerebro debe distinguir entre el fondo y el primer plano. La detección de estos se basa generalmente en variaciones de intensidad de luz y de color. A mayor contraste, más fácil es hacer la distinción de estos elementos. ¿Pero cómo lo hace? El cerebro es un detector de patrones y de diferencias, ya sea de forma, orientación, tamaño, tono, etc. Para acelerar la identificación de elementos, el cerebro agrupa los objetos similares y los separa de los diferentes, haciendo que destaquen. A continuación, mostraré ciertos casos donde nuestro cerebro agrupa información. La proximidad entre objetos obliga a nuestro cerebro a percibir los grupos naturales, tanto que se tiene que hacer un esfuerzo consciente para considerar los elementos individuales. Cuando ciertos elementos se modifican, los objetos se siguen agrupando independientemente de su cambio de color, de forma o su espacio de separación. Aquellos objetos conectados por algún artificio visual serán percibidos como parte de un grupo, de una continuidad. La continuidad establece que es más sencillo percibir la silueta de un objeto como algo unitario cuando sus formas son suaves y redondeadas, que cuando son rectas y angulosas. Para finalizar con los ejemplos, otra forma en la que una sola gráfica con muchos elementos puede percibirse mediante grupos separados es colocando un cerco, es decir, separándolos por un fondo nítido que va alternando de color por grupo. Un ejemplo en el que usamos mucho esta técnica son las gráficas de Excel. Ahora hablemos un poco sobre la profundidad. Para identificarla, nuestra mente usa trucos para crear o transformar esta sensación. Tomemos como ejemplo la habitación de Ames. Para demostrar la profundidad, Albert Ames diseñó una habitación en la que dos personas de altura similar parecen muy diferentes debido a los ángulos poco habituales de sus paredes. Uno de los atajos más poderosos para la detección de profundidad es la presencia de líneas convergentes en un punto de fuga en el horizonte. Independientemente de que éstas sean claras o meramente sugeridas y parcialmente ocultas, es bastante fácil identificar la profundidad en una imagen cuando ésta tiene uno o más puntos de fuga. El color tiene su importancia para la claridad y organización de los gráficos. Los colores puros llaman la atención, mientras los colores apagados y pastel no. Por ejemplo, podemos usar una paleta de color monocromática de un color débil para aquellos elementos que no deban de llamar demasiado la atención y un color puro para atraer al lector a lo más relevante. Para nosotros la percepción es un proceso que depende de las propias preconcepciones de nuestro pasado. La cognición, el acto de reconocer nuestro entorno e intuir cómo aprovecharnos de sus propiedades en beneficio propio. Nuestra memoria y ciertas capacidades innatas tienen un papel fundamental en este proceso. En este ejemplo podemos ver cómo a mayor información visual, menos nivel de interpretación se necesita para reconocer la imagen. Es decir, conforme más abstracto sea el rostro, puede referirse a la generalización de persona, mientras que con mayor información visual estaremos hablando de una persona en específico. Ahora, todos hemos tenido alguna vez una imagen mental. Las imágenes mentales, la psicología las define como un patrón de activación e inhibición de grupos de neuronas. Las imágenes, por así decirse, son realmente impulsos eléctricos que el cerebro usa para tener una representación de algo. En el 2017, Smith y Koslin explican que existen por lo menos 3 grupos de modelos que funcionan de manera complementaria y exponen cómo el cerebro reconoce los objetos. El primero es la identificación por características, el segundo la identificación por componentes y el tercero la identificación por configuración. No es necesario tener cada pequeño detalle para reconocer algo. Con algunas características básicas se puede entender un mensaje. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos leído una oración que está escrita con números o que no tiene todas las letras completas y a pesar de eso lo entendemos? Esa es la base de la identificación por características. El reconocimiento por componentes se basa en que el cerebro parece guardar descripciones estructurales de lo que percibimos. Nosotros somos capaces de identificar una imagen por sus características generales independientemente del ángulo en el que nosotros lo veamos. Por ejemplo, esta imagen, nosotros somos capaces de saber qué es, no importa el ángulo en el que se encuentra. El reconocimiento por configuración de los componentes de un elemento, ya sea un objeto o un organismo, no son procesados de forma independiente, sino que se consideran parte de un todo. Por ejemplo, en esta caricatura nosotros somos capaces de reconocer a una persona porque respeta la anatomía humana,
a pesar de las exageraciones que tienen algunos rasgos. Ahora que conocemos cómo el cerebro agrupa elementos, percibe la profundidad, su impacto con los colores y cómo trabajan las imágenes mentales para el reconocimiento de los objetos y organismos, debería guiarnos a la hora de plantear cualquier gráfico explicativo. Abordemos un ejemplo, para ver esto de una manera más real. Este gráfico tiene dos formas de lectura. El primero muestra el aspecto de un hotel, por medio de una ilustración realista en 3 dimensiones. El segundo explica el proceso de edificación fase por fase. En este caso, las ilustraciones son mucho más simplificadas y abstractas. Esto es debido a que los esquemas simplificados son mucho más efectivos cuando nuestro objetivo es que el lector se centre en cómo algo funciona y no cómo algo es. Los actos de percibir y conocer suponen crear un modelo mental de lo que nos rodea a partir de los sentidos. Nuestra mente mapea internamente nuestro entorno. Para hacerlo, se vale de múltiples reglas, trucos y atajos. Aquí finaliza la exposición sobre el tema de percepción no sentida y las imágenes mentales. Gracias por su atención.